la actividad del día de hoy. ¿Ustedes sabían que en el mundo hay 488 millones de personas seguidoras de la enseñanza de Siddhartha Gautama del Buda, que es conocida como el Buddha Dharma? Esto representa el 7% de la población mundial y aquí en América más o menos estamos hablando de 6 millones de personas, en su mayoría en Estados Unidos y 500.000 en toda Latinoamérica. Bien. Mi nombre es Alberto Lara y hoy vamos a hablar sobre este tema que es muy apasionante en el sentido de la enseñanza interna metafísica. Sin antes, quisiera saber, algunos de ustedes, qué conocen o qué saben de esta palabra, qué es para ustedes el Buda Dharma o con qué la asocian. Buenas noches, Alberto. Es sinónimo de conocimiento, de sabiduría. Pero siempre fue así. Siempre te pareció que el Buda eres un sinónimo de conocimiento, de sabiduría. No, Y en las primeras impresiones de tu vida, cuando te hablaban del Buda, pensaba que era, pues, era un, qué sé yo, lo adoraban a él, lo asociaba con la fortuna, con el dinero, pero veo que en realidad no significa eso. no, no, nada que ver. De hecho, Siddhartha Gautama, Siddhartha, Sí, el nombre Siddhartha significa algo, significa el que logra su propósito. ¿Por qué? Porque este ser nació en una república, imagínate, hace 2500 años atrás, que se llamaba la República de los Sakya, que tienen tal vez un posible origen entre la étnicamente munda o escénica. Ellos vivían prácticamente en el Tíbet, en la zona del Nepal. En Lumbini nació él, pero él vivió en lo que es la capital de esa pequeña república, los Sakyas, que se llamaba el Kapilavastu. Y a él se le supo decir en su momento Sakyamuni, que le decían el sabio de los Sakyas. Pero él era una persona que hubo, como te explico, desde sus inicios, desde que antes que nazca, se daba premoniciones de que iba a ser un gran ser. Tanto así que el papá, Suddhodana, le dijeron, tu hijo va a ser en lo que sea, si va a ser un sabio o puede llegar a ser un gran gobernante, él va a ser lo mejor, él va a lograr grandes cosas. A su padre le interesaba que su hijo lo releve en el cargo como regente de los Sakyas, un imperio, una pequeña república, no imperio, una pequeña república que tenía, imagínate, en esos tiempos se hablaba de república, por medios de clanes, ellos buscaban democráticamente su gobernante. De este pequeño pueblo nace esta persona y de hecho a los sakyas se los conoce por el nacimiento de Siddhartha Gautama. Pero tú también me vas a decir, ¿qué tiene de importancia? ¿Qué tan importante es este ser, verdad? Entonces, ustedes ya tienen claro quién es Siddhartha Gautama. No sé si lo tengan tan claro como para poder hablar más del tema, pero vean este mapa. Este mapa nos muestra dónde está su mayor cantidad de seguidores a nivel mundial. Obviamente, como tú me dijiste, Priscila, están en la zona de Medio Oriente y Oriente Próximo. Pero, ¿qué significa el budismo? ¿Qué es el Buda Dharma? El Buda Dharma es la enseñanza de la iluminación de un ser que en primer lugar no es ni un dios, no se lo adora. Simplemente fue un individuo, un príncipe que llegó a clarificarse interiormente dándose cuenta de la verdad o la realidad exacta de las cosas. Por tal motivo, en estas zonas de influencia donde la enseñanza está, se la conoce como enseñanza iluminadora y lo toman como una filosofía de vida, no más allá de una adoración y tampoco creen que Buda sea el rey o sea Dios, solamente un individuo que supo darse cuenta de la realidad de la vida y encontró la manera de dejar de sufrir, que eso es una cosa, un tema muy importante que vamos más adelante a entender. Además que las enseñanzas o el Buda Dharma tampoco está planteando la existencia de Dios, ni de dioses, ni del alma, sino simplemente de la clarificación de la conciencia.
En la vida y la enseñanza, señor Gautama, existen solamente asuntos de intereses para toda persona, no solo para místicos y religiosos, sino también para los que se consideran agnósticos y ateos. Este punto es muy importante porque muchas personas a veces están un poco confundidas. Piensan que hablar de budismo es hablar de una religión, y no es el caso, sino más bien hablar de una forma de vida que nos ayuda a nosotros como seres poder conectarnos con nuestro interior, con esa sabiduría y conciencia que todo ser humano tiene y que a veces no sabemos escucharlo. Entonces, por eso es menester que todas las personas, sin importar su religión, sin importar si son místicos, ateos, agnósticos, entiendan un poco sobre qué es la sabiduría interna y cuál es el enfoque sobre el Buda Dharma, que es una información reveladora y muy importante para cualquier trabajo, para cualquier objetivo que desee cualquier persona. El objetivo de esta enseñanza es el encuentro consigo mismo y la solución de las situaciones por medio del reconocimiento de la realidad. Ojo con este punto, reconocimiento de la realidad. Y ustedes me dirán a mí, pero yo, Alberto, yo puedo ver, yo puedo observar que la realidad es esta mesa, estas paredes, la calle, afuera, y yo veo, yo estoy sintiendo y palpando la realidad. Yo les comunico que no es así. Porque, en primer lugar, fisiológicamente, biológicamente, con lo que ustedes miran es una percepción ocular de su vista que a través de la luz están tomando señales de un entorno. Pero realmente es lo que ustedes pueden llegar a ver o a entender es su cerebro que toma esa información de afuera y da interpretaciones de la realidad. Pero la realidad es mucho más profunda y usando esta enseñanza es donde vamos a poder ver aquella realidad que a veces no es la misma para todos. Es importante reconocer tres puntos de la enseñanza del señor Gautama. Primeramente, que vamos a desarrollar la sabiduría interior, vamos a tener desarrollo de la conciencia y vamos a infundir compasión infinita. Escuchen bien lo que les acabo de decir. Sabiduría interior, desarrollo de la conciencia y compasión infinita. Temas muy importantes y a veces un poco ajenos a lo que toda persona desearía tener. Pero para alguien que tiene cierta conciencia o cierto entendimiento, estos son como tres joyas muy importantes que valorar. Más que todo, lo que se llama el desarrollo de la conciencia. Maestro de cada época. Personas de cualquier religión, filosofía e incluso ateos pueden incursionar en las enseñanzas del señor Gautama, ya que su instrucción no se inmiscuye con credos, se ocupa solamente de la realidad de la vida, en la grandeza de la sabiduría del Señor y pueden encontrar abrigo todas las religiones, filosofías y personas, desde el ser más vil e ignorante hasta el más conocedor y virtuoso. En ella no hay distinción entre clases, religiones, orientaciones sexuales, nacionalidades para practicarla. Solo es necesario tener el deseo de ver la realidad en sí y en todas las cosas. ¿Por qué hago yo tanto hincapié en la realidad de la vida? Porque en esa realidad de la vida, este ser, esta persona, pudo observar primeramente como un príncipe, porque para que nosotros podamos ver el contexto del señor Gautama tenemos que entender algo, cómo él vivió. Como le iba diciendo, él era un príncipe que fue de alguna manera anunciado que iba a ser un gran gobernante o un gran filósofo o un gran maestro. Su padre quiso que no fuera un filósofo, quiso que no fuera un gran maestro, sino que se dedicara ¿a qué? A gobernar. Entonces, para que él no tenga ni un momento de inflexión ni reflexión por la vida, le formó una especie de burbuja donde él iba a ver solamente las cosas buenas de la vida. Tanto es el caso que llegó a tener una vida hasta los 26 años, ya casado con un hijo, y él nunca vio nada de sufrimiento ni de sus sirvientes ni de su entorno más cercano. Pero ¿qué pasa? No toda la vida se puede contener y las mentes inquietas siempre buscan o encuentran la forma de liberarse. Un día se escapó de su palacio y pudo encontrar o ver y observar cosas que en su vida
no había podido percibir como la pobreza, la enfermedad, la vejez y hasta también tuvo conciencia con una Z. Recordemos que en estos tiempos, hace 2600 años de edad, la religión que estaba existiendo en ese momento en esa zona era el hinduismo. Un credo muy amplio que tenían en sus momentos una reacción de castas y también había seres que habían encontrado algo que se llamaba la renuncia a todo lo material que se llamaban los ascetas. Entonces, al darse cuenta Siddhartha Gautama que en el mundo había un sinnúmero de personas que vivían sufriendo por lo que sea, porque dense en cuenta de esto, aunque tú mañana alcances tu mayor éxito comercial, a la larga vas a estar sufriendo por varias cosas. Por ejemplo, cómo mantener tu riqueza, cómo guardarla, cómo hacerla permanente para tus hijos y cuando ya estés envejeciendo, cómo hacer para vivir 20, 30 años más. En síntesis, el sufrimiento es algo que se mantiene, es algo que existe para todos. La impermanencia de la vida nos recuerda siempre que nada es eterno, que nuestras ansias de vida, nuestras ansias de poder tienen un límite, tienen una fecha de caducidad. Y esto se pudo ver en el reflejo de las personas enfermas, tanto así de la persona que ya está envejeciendo. Sin embargo, dentro de todas las personas que él vio, el asceta era el que más parecía que había encontrado calma entre todo ese sufrimiento. Y él quiso, a través de la meditación que aprendió a través de sus grandes maestros ascéticos, encontrar el cómo dejar de sufrir. Porque dentro de esas inflexiones que él hizo durante toda su vida, él llegó a la conclusión que existe el sufrimiento en las personas y quiso entender la naturaleza de ese sufrimiento a través de la meditación y la contemplación. Sin antes, he hablado todo este momento solamente de lo que es o qué puede ser el sufrimiento, pero en realidad, ¿qué es? El sufrimiento, en la palabra que digamos que de allá mismo lo conocen como dukkha, pero su significado va más allá del dolor físico o emocional. Es la sensación de vacío que sentimos aun cuando tenemos todo lo que queremos. El miedo a perder lo que amamos o a no conseguir lo que deseamos. La frustración constante de que nada es completamente estable o duradero. Yo quisiera que me responda alguien y me diga, ¿es acaso lo que acabo de decir no es la realidad de las cosas? A donde tú vayas siempre va a haber una sensación de vacío, porque no sabemos, ni siquiera sabemos el tiempo exacto que dura una relación, el tiempo exacto que puede durar un sueldo, un premio, y estamos con la ansiedad, siempre queriendo que las cosas sean permanentes. Queremos de alguna forma congelarlas en nuestro poder y hacerlas eternas. Y eso es algo que no puede pasar. Todo tiene un deterioro. Por eso Todo yo es creo en la metafísica. impermanente. Chao, chao. Ahora, ¿cuál es el miedo a perder lo que amamos o a no conseguir lo que deseamos? Está hablando del sufrimiento. ¿Perdón? Ese miedo es el apego. Claro. Dense en cuenta de algo. La sensación de vacío que se tiene algo. Imagínate, tú llegas a luchar por algo en tu vida, lo consigues, pero al día siguiente tienes ansiedad porque no sabes cuánto te va a durar. El miedo a perder lo que amamos o a no conseguir lo que deseamos. Esto me hizo mucho ruido porque prácticamente nuestra vida está anclada en estos tres puntos. Cuando tenemos lo que conseguimos, nos da ansiedad porque no sabemos cuántos tiempos nos va a durar. Tenemos miedo porque tenemos miedo de perder lo que se gana o simplemente no haberlo conseguido y vivimos frustrados toda nuestra vida. Y la frustración constante de que nada es completamente estable o duradero. Hagan lo que hagan, sea el deportista que tú quieras. Al deportista que le va bien, en algún momento llegará a tener 40 años y ya no podrá ejercer. La mujer más bella del mundo llegará a tener 50 años y aunque se hagan los retoques que quiere, ya no será la misma mujer.
El hombre más rico del mundo podrá tener millones, pero la salud ya no es la misma y no podrá gozarla como él quisiera. En fin, siempre estamos pendientes de cuánto tiempo algo nos va a dar y siempre con una sensación de vacío y de inconformidad por las cosas ajenas, por las cosas del exterior. Ese es el sufrimiento que el señor Gautama observó y reflexionó. Ahora, ustedes, denme un ejemplo de su sufrimiento. ¿Qué les pesa tanto? ¿Qué les cuesta entender? Dígame algo. ¿Qué cosa no escuché? ¿Puedes repetir? Claro, estoy planteando sobre el sufrimiento y te estoy dando una concepción amplia sobre él. Yo quisiera saber si tú puedes identificar en ti qué te hace sufrir, pero con base en estos tres puntos. Tal vez el apego a la familia, a mis seres queridos, que ya de todas maneras ya llegan a cierta edad y uno tiene que ya ir pensando en que en cualquier momento también parten del mundo. O sea, uno se apega justamente a a sus padres, a sus abuelos. Entonces se puede decir que tú constantemente vives sufriendo esperando el momento, ¿sí o no? Creo que todos siempre tenemos la misma sensación, como si en cualquier momento ya alguien que diga cierto, o como un animalito, ¿no? Ya sabemos que el Sí. animalito está viejo, en cualquier momento tiene que pasar el plano. Eso en sánscrito se llama dukkha. Y mientras tú estás en ese estado de conciencia, estás sufriendo. No eres libre, estás atado. No eres una persona feliz, dichosa. Ese es el enfoque al cual el señor Gautama quería liberarnos a todos nosotros. Vamos a seguir con la siguiente. Ahora la pregunta es, si ya más o menos identificamos que el mundo, la realidad, plantea esas tres opciones que es, date cuenta de algo. Lo que la gente, por lo que sufría alguien hace 2500 años atrás es lo mismo por lo que sufren las personas ahora. ¿Quién no se dio cuenta de eso? El sufrimiento, al parecer, es lo único que ha permanecido durante 2500 años en la raza humana, porque es lo mismo que a la gente la hace sufrir. Y solo a través de esta enseñanza se puede liberar de ese sufrimiento. Pero para poder entenderlo un poco más, tenemos que entender algo. ¿Por qué sufrimos? Alguien que desee leer esto, por favor. Me gustaría que alguien lea y nos ayude con su lectura, por favor. Buenas tardes, yo leo. Ok, Francisco, un gusto. Sí, buenas tardes a todos. ¿Por qué sufrimos? Según el Buda Dharma, sufrimos porque vemos la realidad de forma distorsionada. Creemos que todo es permanente, cuando en realidad todo cambia constantemente. Impermanencia. Pensamos que hay un yo fijo, cuando en realidad somos un proceso cambiante de cuerpo, mente, emociones y conciencia. Nos apegamos a las cosas esperando que nos hagan felices para siempre, pero eso nunca ocurre del todo. Bien, gracias, Francisco. Ese es el punto medular. En la cartilla anterior se fijó que la gente sufre y los motivos de sufrimiento es el deseo, el apego, el miedo, el querer mantener las cosas fijas siempre, el no poder contenerlas, la falta de control. Y nosotros estamos siempre enfocados en cómo obtener algo, cómo mantenerlo y cómo poder cambiar el mundo a nuestras anchas, a nuestra manera. Y aquí tú dices, y aquí se ve que la razón de por qué el individuo, las personas sufren, es porque primeramente creen que todo es permanente.
creen que su ropa, su dinero, su casa, su felicidad es permanente, se puede mantener. Y no solamente eso, se mantienen en constante lucha para que eso que ellos creen que los hace feliz se siga manteniendo, entrando en un círculo vicioso como por ejemplo el burrito con la zanahoria. Yo voy a pelear y a luchar y a esforzarme en mi vida por eso que yo creo que me hace feliz. Y entonces podemos evidenciar personas ya mayores que trabajaron toda su vida por algo físico, por algo material, y cuando ya lo quieren gozar, se comieron su vida. Se comieron su vida, su juventud, sus fuerzas. Y obviamente el sufrimiento de darse cuenta tarde del tiempo que perdió, tal vez en algo que sí le hubiera gustado. Pensando que solamente existe el yo. Yo tengo, el yo quiero, el yo esto, mi felicidad, mi dinero. Quiero ser feliz a las costillas de cualquiera. Quien se mete en mi camino, yo quiero, yo me amo, yo deseo. Y no se dan cuenta que eso también es cambiante. Nuestro cuerpo mismo cambia. No somos el mismo hombre hace un año atrás. Nadie es el mismo ser hace un año atrás. Solamente hace un año atrás. ¿Cuántos cambios no se han dado en nuestro propio cuerpo? ¿Cuántos cambios no se han dado en nuestra conciencia? ¿Cuántos cambios no se han dado en nuestras emociones? Todos los días estamos en cambio y nosotros somos seres que estamos empecinados en vivir fijos, en vivir en la constante. Eso genera sufrimiento, ansiedad. Nos apegamos a las cosas esperando que nos hagan felices para siempre. Pero eso nunca ocurre del todo. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes luchan, se esfuerzan, trabajan, arañan, desgarran por alcanzar objetivos que cuando lo tienes a la mano ya no se sienten iguales. No es la misma emoción cuando estabas a punto de alcanzarlo, que es como cuando lo tienes ya. Al momentito que coges tu trofeo, tienes que soltarlo para andar buscando otro trofeo. ¿Y dónde está realmente la razón de las cosas? ¿Dónde estás tú como ser, tu felicidad, tu bienestar? Nadie se cuestiona eso. Nadie se lo cuestiona, simplemente viven encadenados, encadenados en procesos complejos, en procesos cada día más difíciles, porque también nos encanta ponerle más peso en nuestras vidas. Bien, esa es la razón de por qué sufre el ser humano. Pero la vida es solo sufrimiento. No, el Buda Dharma no es pesimista. Lo que dice es que la vida ordinaria que se vive sin comprensión trae sufrimiento. Pero también se afirma que ese mismo sufrimiento puede ser el punto de partida para un despertar. ¿Y qué será pues este despertar? ¿Alguien me puede decir qué será este despertar? ¿Para qué voy a estudiar yo el Buda Dharma para despertar y despertar de qué? ¿Alguien me puede comunicar eso? ¿Alguien se da cuenta de qué estamos despertando? Nos despertamos de la ignorancia, de los apegos, Del sufrimiento. del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque la cuestión aquí es entender algo. Si tú no tienes una vida con con conciencia, una vida ordinaria, una vida sin, sin comprensión, tú estás derechito destinado a sufrir. Tú vas a ser el dueño de tu infierno, el creador de tu infierno. Y no hay vuelta atrás, no hay algo más. Porque aunque tú cumplas todos tus sueños, en algún momento eventualmente serás preso de la impermanencia de la vida y no vas a ser feliz porque en algún momento eso que supuestamente te va a dar la felicidad se va a ir. ¿Dónde está tu verdadera plenitud, tu verdadero ser?
¿Dónde está si te apegas a un objeto, a un sentimiento, a una idea? La vida es una oportunidad para cultivar sabiduría, compasión. ¿Y por qué compasión? ¿Quién me responde esto? ¿Por qué compasión? Bueno, se los digo yo. ¿Por qué? Porque esta realidad es para todos. Todos los seres humanos, si no vivimos bajo la enseñanza interna, si no vivimos bajo el despertar de la conciencia, si no se vive bajo el entendimiento, estamos destinados a sufrir, a llorar, en varios órdenes, en varias eh, situaciones distintas y más complejas, una que la otra. Es la herramienta que tiene el ser a través del sacrificio de muchos Budas del pasado, porque no solamente Siddhartha Gautama fue un Buda o es el único Buda, han existido miles de seres que han logrado esta concienciación y han hecho la renuncia a todo porque simplemente se dieron cuenta que los esfuerzos sin conciencia no te llevan a ningún lado. Entonces la compasión es que tú puedas entender el dolor que se está generando en otro individuo por esa ignorancia. Y tú, ¿qué puedes hacer por ese individuo? ¿Cómo podemos hacer que esta persona que no sabe lo que le está pasando, simplemente intuye que la vida es dura, simplemente intuye que la vida es así? ¿Cómo lo podemos liberar de esto? A través del Buddha Dharma, porque es la entrega de la enseñanza de la iluminación. Pero tiene que ser esta enseñanza con conciencia, a través de la que la facilita, hacia el que la necesita, y tiene que también dársela a quien la busca. Porque también, si a las personas no les interesa, tampoco podemos ir por la vida dándole enseñanza, perlas a los cerdos, como decía Jesús, a cualquiera, sino para quien la busca, para quien la necesita, para alguien que no pueda vivir sin ella. La compasión se genera cuando tú te das cuenta que tu hermano está sufriendo, no está comiendo, está mal y deseas que su realidad cambie. Y ahí es cuando te sientas, te paras bajo un estrado y hablas sobre esta enseñanza que ayuda a todo tipo de personas que tengan diferentes credos, diferentes religiones, que sean ateas, que sean agnósticas, porque primeramente la enseñanza interna de Buda Dharma no te está diciendo si existe Dios, no te está diciendo que creas en el Buda, no te está diciendo que hagas una doctrina, solamente te está diciendo observa la realidad, observa que el sufrimiento existe, obsérvalo, por qué nosotros sufrimos. Y a su vez te está diciendo, es una oportunidad. La vida es una oportunidad para desarrollarte y desenvolver sabiduría, porque nosotros estamos viviendo una realidad que no podemos controlar. No podemos controlar, sino que tenemos que saber adaptarnos a tomarla, comprenderla, a vivirla de manera inteligente. Esa es la razón. Por eso te dice, hay que cultivar la sabiduría, que es la interpretación de la observación correcta, la compasión, que es el amor que uno genera hacia el otro, porque si tú encuentras la sabiduría, encuentras la luz, tú no puedes ver cómo una persona se está ahogando sola y tú no hacer nada. La compasión es el amor por el otro, lo que te hace trabajar por el otro y la libertad. ¿Por qué se habla de libertad? Para que tú rompas las cadenas de lo que te oprime, que te des cuenta que hay cosas que no se pueden controlar y hay que saber fluir con la vida.
Cada quien en su mundo tiene diferentes historias, diferentes vidas con sus diferentes situaciones. Pero algo sí les puedo decir de antemano, que cada uno de ellos, con la correcta aplicación de esta enseñanza, será libre, será feliz, vivirá lejos de de las cadenas, lejos de la prisión de la vida, del mundo exterior, que lo único que busca es que el ser humano cada día se encuentre con su ser, cada día despierte su conciencia y sea mejor. Esa es la realidad de la existencia. Bien, libertad interior. Al dejar de depender de lo externo para sentir paz. O sea, obviamente, olvídate de que lo que está afuera, de lo que supuestamente tus emociones dicen que te alegran, te van a dar la felicidad. Porque esas emociones son como cuando tú eres hincha de un equipo de fútbol que hoy gana, pero mañana pierde. Hoy te puede dar la alegría más grande de tu vida y mañana puede descender a la B. Y vives en un carrusel de emociones donde tú no tienes control y donde al perder el control también puedes perder muchas cosas. Eso es algo que a la gente le gusta jugar como toques de electricidad, de sensaciones, pero realmente no es algo sano. Hay que saber gestionar las emociones y eso no lo dice solamente el Buda Dharma. Ahora todas las corrientes de pensamiento, todas las corrientes hasta en la administración, el correcto manejo de las emociones. Quieren que las personas sean más productivas, hay que tener inteligencia emocional, una gestión correcta de las emociones. ¿Cómo esta enseñanza ha estado presente por tantos miles de años y miren cómo ahora se está alineando a una enseñanza universal de lo que es el correcto andar en todas multidisciplinarmente, porque lo podemos ver en la gestión empresarial, lo podemos ver en la salud. O dime tú, Javier, que tú eres una persona que trabaja con personas en la salud, ¿qué se le está pidiendo a los médicos ahora? No es una mayor gestión de sus emociones. Sí, se le pide que que sean, manejemos empatía con el paciente, porque son personas que como ya van con una apariencia, tenemos que entenderla, que más allá que vamos a tratar una patología como tal, sino que también tenemos que intervenir en su conciencia, en su psiquis, porque eso promueve una curación integral. Eso es correctísimo. Tú cuando eres un médico, un servidor de salud o un educador, un periodista, tú das un servicio, tú estás gestionando a personas y tú no puedes cargar tus frustraciones con las demás, porque ellos no tienen la culpa de lo que te pasa. Por eso es importante y menester saber manejar esto. Por eso se llama la libertad interior, la libertad de no sufrir más. Bien, tenemos ahora cómo es, o sea, cómo ve el Buda Dharma a la vida. ¿Quién desea leer esta parte? ¿Alguien que desee leer, por favor? A ver, yo veo otra. Ya, Francisco, dale. ¿Cómo es vista la vida en el Buda Dharma? La vida es vista como un flujo de fenómenos interdependientes, es decir, nada existe por sí solo, nada dura para siempre y todo está conectado con todo. No hay un yo fijo e independiente. Somos parte de un entramado de causas y condiciones que cambian constantemente. Cuando entendemos esto, podemos dejar de luchar contra la realidad y empezamos a vivir con más claridad, ecuanimidad y comprensión. Bien, esto de que nosotros vivimos interdependientemente, ¿qué les suena? ¿Qué entienden por esto? ¿Quién me puede dar una interpretación sobre esta definición?
Bueno, yo puedo acotar que estamos inmersos en un entramado, como dice, de todas las condiciones y situaciones que nos conectamos. O sea que estamos, todo lo que ocurre en otra condición nos afecta a nosotros de una otra manera. Y nuestro entorno inmediato también tiene que ver con los otros mediáticos. Y todas las situaciones están interconectadas, Bien, porque, porque la vida es eso, ¿no? No se puede vivir independientemente porque dependemos, si compramos algo, por ejemplo, de comprar una camisa, de la persona que confecciona la camisa. Si compramos alimentos, de la persona que trabaja en el campo, el que trae el alimento, el que vende el alimento. O sea, todos estamos dependiendo de una otra manera, por eso es el, el estar integrados. Tenemos que claro estar que sí. integrados. Imagínense, ¿qué pasaría si mañana simplemente los señores de la recolección de basura se ponen en huelga y no quieren recogerla? ¿Quién gestionaría toda esa basura, no? Y uno cuando los ve pasar, a veces ni los vemos. Entonces, des en cuenta cómo el ser humano vive. No agradece absolutamente nada de lo que ya cree que por sí lo merece. Todo en esta realidad está conectado con todos. Y todos debemos estar siempre conscientes de eso. Lo que pasa es que muchos, miles de personas no lo entienden así. No lo entienden. Y es por eso que mueven causas que a la larga forman karma. Ese karma generará mañana sufrimiento. Porque no se dan cuenta que hasta la cocinera, a veces hay personas que despectivamente llaman cocineras, que el barrendero, son necesarios y hay que darle el amor y el apoyo necesario. Dejamos, no sé, por algún motivo, dejamos de ser hasta de humanos y nos convertimos y nos comportamos en títulos. Yo soy esto, yo soy aquello, yo que voy a saludar a tal persona. Entonces, des en cuenta la razón de por qué el mundo sigue girando a su ritmo, porque hay tantas conciencias que viven encerradas en cárceles mentales de prejuicios. Y es por esto que nunca, o mientras se mantengan bajo esas conciencias, nunca van a entender lo que es la verdadera libertad. Nunca saldrán de esta realidad porque así mismo, como aman a la realidad, mañana la realidad le hará justicia. Como yo puse una imagen ahí en ese slash, que es, digamos, una representación del mundo de la lucha, el mundo de las formas. Un círculo. Uno les llama la rueda del samsara, la ley del causa y efecto. Es un tanka que muestra la realidad del exterior. Cuando te apasionas por el exterior, vives en esta ruleta, en un sinfín de emociones y sentimientos guiados por tus acciones. Sean estas buenas o malas, vivirás en tu rueda karmática. Bien, ¿qué es el Buda Dharma? Esta palabra en sánscrito quiere decir la enseñanza de la clarificación. Dharma significa enseñanza interna, ley, lo que se debe hacer, el estado de ser. La razón de la existencia y el por qué el budismo, perdón, el Buda Dharma se ha extendido a tantos países, ha tenido ese éxito de que haya 488 millones de personas practicándolo, que se llamen a sí mismos seguidores del señor Buda, es esto. Han podido entender que la realidad de la vida está sostenida a través de una base de sufrimiento. Y que si tú no quieres romper ese sufrimiento, bueno, mantente, quédate ahí. Pero en algún momento eventualmente te cansarás porque es tan pesado. Pero quien se da cuenta y quien ve la realidad de las cosas, encuentra una salida, una llave de conciencia. Es la realización del ser.
es desarrollar lo que se encuentra dentro de nosotros. La existencia de esta enseñanza simplemente está en la iniciativa de que cada personalidad desarrolle sus cuatro vehículos internos y busque ese ser divino que todos tenemos. Y exista esa conexión con este ser para que eso se exteriorice a la realidad física. Porque en las llaves del hombre están las puertas de su propio paraíso. Por favor, alguien que me diga algo. Estoy haciendo un monólogo muy largo. Yo quiero que alguien también me colabore con alguna inferencia, con una pregunta. No me han preguntado nada. Al parecer todos ustedes saben bastante sobre lo que es el Buda. Alberto, yo leyendo, no, o sea, escuchándote lo que estás diciendo, me recuerda mucho lo que también hemos leído en esoterismo sobre el universo rosa, sobre que todos somos parte de todo y que todos trabajamos de manera integrada. A la vez también recuerdo sobre también las castas, donde se decía que tanto el Brahma como el Surya, todos trabajan, a pesar que uno es tan, puede decirlo, más alto que el otro, igual todos uno trabaja para todos, porque todo es como está unido, está concatenado. Verá, eso que tú dices es la pura realidad. El mundo, el externo, es como una escuela de gradientes de clases, de evoluciones. Uno está en primer grado, otro está en segundo, otro está en tercero, así, tal cual. Y también se subdivide en castas de desarrollo. Desde los más bajos, por ejemplo, hasta llegar a lo que es un Brahman, que es un iluminado, que puede dar esta enseñanza, que son personas que tienen desarrollada bastante lo que es la conciencia. Pero para llegar a ser un Brahman, tienen que tú comenzar desde abajo. Ahora yo te digo, para que nosotros podamos entender, ¿hay alguna diferencia esencial entre un individuo de primer grado y uno de sexto grado? ¿Se puede decir que el de sexto grado es de mejor calidad que el de primer grado? ¿O es un mejor ser humano que el del primer grado? ¿Se puede decir eso? Yo puedo decir que un niño de sexto grado es mucho más inteligente que un niño de primer grado. O puedo decir que las capacidades del sexto grado son superiores a las del primer grado. ¿Puedo decir yo eso? ¿Quién me responde eso? Ahí todo está en su gradiente, en la capacidad de asimilación de los conocimientos. Muy bien, El Francisco. sexto grado, el sexto grado tiene más capacidad de captación porque tiene, como se dice, el disco duro más capacidad. Más El otro puede, desarrollado. o más desarrollado, el otro lo puede comprender, pero ciertos atisbos, pero no a profundidad porque no ha desarrollado esa Miren, capacidad de dése profundidad. cuenta de la observación. Francisco nos da una observación real de las cosas. Los seres humanos todos somos iguales porque todos nacimos de la misma semilla y todos debemos tenernos respeto. El gran doctor en ciencias debe respetar al obrero, debe de respetar al más tosudo de los ignorantes. ¿Saben por qué? Porque no puedo yo decir que el gran doctor de ciencias es más que un obrero, en esencia. Obviamente, nosotros sabemos que hay una escalera de ascensión. La realidad de las cosas es que simplemente el doctor en ciencias se ha desarrollado porque ha tenido más tiempo para hacerlo. Pero como nosotros no vemos las cosas como son, sino que vemos lo que queremos, hay personas que se acartonan tanto y se creen superior a los demás. Y eso no es algo muy aislado, creo que es el común. Todo el mundo se siente especial, se siente único. Y la verdad es que en verdad nadie es único, todos somos una sola cosa. Y de ahí viene ese desarrollo que cuando tú entiendes esto a través de la enseñanza, comienzas a darte cuenta de este tipo de definiciones como lo dijo Francisco.
Yo no soy más que tú, yo soy igual que tú. Y como, obviamente, mi rol de ser mayor que tú, ser más viejo, más desarrollado, ¿cuál es el rol que debe de hacer supuestamente una persona más desarrollada? Yo debo ayudarte a crecer. Pero como somos seres que tenemos distorsionada la realidad, yo no quiero que tú te desarrolles, más bien quiero humillarte porque tú eres un tonto. Porque no puedes entender lo que yo entiendo. Es que las personas, más o menos, así se manejan y se olvidan que nosotros, en la realidad de la vida, cada esencia, cada chispa ha sido creada a semejanza de lo más puro y y perfecto del universo. Pero no lo queremos ver así. Alberto, tengo una pregunta. Sí. Podríamos decirnos que las cuatro nobles verdades que el señor Gautama nos enseña, en cierto modo, es ya en sí darse cuenta de esas cuatro nobles verdades es tener un grado de conciencia, porque mucha Obvio. gente en la inconsciencia no lo entiende o No, no ve que, o sea, sufre, pero sufre inconscientemente. sí, es que sufren, pero ellos no son causantes del sufrimiento. El sufrimiento viene de afuera y están tan cegados que dicen, yo tengo que alejarme, tengo que destruir lo que me está causando ese sufrimiento. Y eso no es así porque lo único que vas a hacer es generar más karma y tenerlo más al lado tuyo, porque el edicto lo que se pide es que el ser desarrolle conciencia. A Dios se puede decir que lo que se denomina como Dios, lo único que le interesa es que sus pequeños hijitos se hagan como Él y desarrollen conciencia. Entonces, obviamente, este es como una especie de incubadora que hace que todas las conciencias se desarrollen a su gradiente, como dijo Francisco, a su manera, a través de la interacción y donde la separatividad es el infierno y lo peor que un ser humano puede. Porque es en el andar, en la vinculación, donde se gestiona la enseñanza. Y como tú dijiste, a través de los cuatro nobles óctuples verdades, tú te das cuenta de un enfoque mucho más amplio de la realidad. Ahora, ¿cuáles son estas cuatro nobles óctuples verdades? Ustedes ya deben saberlo. Díganmelas, por favor. ¿Qué pasó? Las cuatro nobles verdades. Claro. La primera noble verdad, el sufrimiento. El sufrimiento existe. Sí. La otra, las causas del sufrimiento. Las causas del sufrimiento. Ya. Se, la otra verdad, noble verdad, se puede dejar de sufrir, Se puede dejar de sufrir. Y la cuarta es, aplicando el octuple sendero del medio. muy bien, Francis. El sufrimiento existe. Y es una de las cosas que abordamos al principio. Y como tú las veas, se mantienen desde el principio de la humanidad y se mantendrán hasta el fin de la humanidad, hasta que nosotros tomemos la conciencia, la desarrollemos y evolucionemos como grupo y podamos salir de esta rueda sin número de sufrimiento y ser libres. Eso es una de las cosas que Javier dijo. Al darse cuenta primeramente que tú no vas a alcanzar nada en lo externo, sino más bien observándote, observando la realidad de las cosas, podrás tener un motivo para actuar de buena manera. ¿Saben por qué? Porque muchas personas se comienzan a cuestionar, ¿por qué tengo que portarme bien si yo veo que el que está allá se porta mal, le va mejor que yo? ¿Por qué tengo que no hacer las cosas correctas? ¿Por qué? Mucha gente se cuestiona por qué tiene que ser buena.
Y ellos razonan y dicen, no, 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 yo no tengo que ser muy bueno porque me van a ver la cara de tonto. Entonces este es el motivo de por qué mucha gente siente apatía a portarse bien. Porque al corto plazo sienten que no están ganando nada cuando es al revés. Pero date cuenta de la diferencia de no ver bien, de estar ciegos. Porque a la larga, a un pensamiento a largo plazo, si todos comprendiéramos que el sufrimiento existe y se sostiene a través de los malos pensamientos, de las malas acciones, de las malas inferencias, dejaríamos de comportarnos así. Pero eso no ocurre. Solo los que entiendan, deseen y busquen practicar las enseñanzas del Buda Dharma podrán liberarse de esto y de alguna forma hacer como un campo de energía que te aísle de las demás conciencias que tal vez aún están cegadas. Pero a través de ese ejemplo, a través de la enseñanza que cada uno de nosotros tenga, podamos poco a poco disipar esa ignorancia. Bien. El Dharma es la enseñanza que se conoce como la aplicación de los aspectos de la vida, los principios universales y la purificación de las envolturas del ser. La purificación de las envolturas del ser. El Dharma, por su gran envergadura, merece dignidad, respeto, consideración y diferencia. Por lo tanto, no se la trata ni se lo pide y no se lo consume como cebollines en un refugio. Si ustedes entendieran la importancia de este saber y lo valoraran, no sabrían, no, ustedes no les entraría en su cabeza la gran bendición que ustedes tienen por poder cambiar esa realidad de enfoque a la mente. Y muchas personas a veces se meten al budismo, al Buda Dharma, por novelería. Entonces ellos hacen refritos con la enseñanza. Pero el que sabe, el que observa, el que quiere, el que desea, el que necesita, el que entiende, sabe el valor de esto. Y va a encontrar también ese premio de vivir en paz, de vivir bien, de vivir feliz. Entonces, ya para culminar, voy a dar los objetivos de lo que es el Buda Dharma. ¿Qué se busca con esta enseñanza? Es conseguir la eliminación del sufrimiento, lograr el desenvolvimiento del bodhi o la sabiduría, desarrollar la compasión, lograr que se medite correctamente. Esta parte de la número 4, para mí, es increíble. Yo estoy meditando ya como casi 5 meses. No saben cómo la meditación ha cambiado mi vida. Y ustedes que están en las pantallas, que están viendo esto, mediten, aprendan a meditar. No saben cómo las cosas cambian, pero mediten bien, de una forma correcta. Y ustedes solamente dedíquenle media hora de meditación diaria, sin esperar nada. Porque la meditación es algo que tú no puedes esperar nada de nada. Tú no esperes que en ese momento te ilumines y comiences a ver cosas fantásticas. Eso no ocurre. Los beneficios de la meditación se dan en el día a día mientras estamos viviendo. Cuando te das cuenta que ya no te comportas como antes. Cuando te das cuenta que pudiste ver algo que antes no podías ver. Y dices, ¿ves? Ya no actúo de tal manera. La meditación es necesaria para cualquier persona que quiera caminar en el sendero de la iluminación o el sendero espiritual. Conseguir las prácticas de las 8 actitudes positivas y vivir de acuerdo a los 3 refugios, que son el Sangha, el Dharma y el Buda. ¿Tá? Y desenvolver la vacuidad o el Nirvana. Hemos hablado hoy sobre la primera clase de Buda Dharma, un libro muy extenso, pero muy sabio, muy inquietante también, que a mí en lo personal, que lo estoy abordando,
me ha permitido conocer un poco más de uno de los personajes más importantes del mundo, que tal vez en estas partes de nuestro planeta no es muy conocida, pero gracias a este tipo de actividades se va difundiendo cada vez un poco más sobre su filosofía, su pensamiento y su forma de encontrar una solución a algo que es tan importante que a todos nos pasa, que a veces es el sufrimiento. Esto es el inicio de actividades muy bonitas y de muy refrescantes donde podemos hablar un poco más sobre todo esto. Bien, muchas gracias por haber estado junto conmigo en esta actividad. Ahora vamos a hacer lo que es la actividad siguiente, que es la donación amorosa. Y ustedes pueden seguirme dentro de sus asientos. Este decreto. Pueden coger su donación si ustedes desean, ponérselo en su corazón y decir, poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy bien, con todo esto hemos terminado la actividad del día de hoy y doy inicio y la apertura hacia el desenvolvimiento de este libro, que es el cual vamos a desarrollar en estas clases. Fuera muy bueno que cada uno de ustedes pueda leerlo y se van a dar cuenta de todos los beneficios que conlleva. Así con todo el placer del mundo, me despido. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Alberto. Alberto. Chao. Pasen Gracias. un buen día. José Alberto, gracias.